como ustedes escucharon, la terapéutica farmacológica moderna es brillante, pero esta actúa sobre un terreno biológico que es gobernada por el tiempo. O sea, incluso el mejor de los fármacos necesita ser prescrito con un horario, porque en medicina los horarios y los tiempos son imprescindibles. Por eso hoy vamos a hablar de una variable que tiene que ver con el tiempo, que es la crononutrición, y que además optimiza la eficacia y la eficiencia de esa terapéutica. O sea, la dimensión temporal en fisiología humana es una variable crítica que a veces no le damos la atención requerida, porque nos involucramos mucho en el qué fármaco, qué nutriente, qué dosis, y a veces nos olvidamos de cuándo. Entonces, les pregunto, para que se queden con la pregunta, ¿qué piensan cuando les digo que la misma cantidad de calorías ingeridas en diferentes momentos del día no nos provoca la misma respuesta metabólica, la misma huella epigenética, el mismo pronóstico de salud en nuestros pacientes? O sea, ese pan de 150 gramos que nos comemos en las meriendas, en los desayunos, no nos provoca el mismo efecto cuando lo comemos en la mañana que si lo comemos a las 3 de la tarde, que si lo comemos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Esto, bueno, una imagen que utilicé ayudada por la inteligencia artificial y en la cual se puede ver reflejado cualquiera de ustedes. La doctora puede ser cualquiera de ustedes en el futuro, en una clínica para atender la nutrición o para atender al paciente diabético, y el paciente con esa cara de preocupación es este tipo de paciente que sigue la dieta al pie de la letra, que se ocupa de las porciones, que selecciona adecuadamente los alimentos, y aún así su perfil metabólico sigue siendo inadecuado, persiste la resistencia a la insulina. Y entonces la pregunta es, ¿y si el error no está en el qué como, sino en cuándo como? Estas preguntas y estas dudas sobre el tiempo han hecho que a lo largo de la historia, porque además no es una ciencia moderna, aparezcan campos relacionados con la ciencia que se dedican a estudiar el tiempo. Y me refiero a la cronobiología, que no es una ciencia moderna, pero ha evolucionado en el tiempo y se conoce como la ciencia del tiempo. Y asociado a la cronobiología aparece el término circadiano o ritmo circadiano. Los estudiantes que están de tercer año en adelante están familiarizados con el término porque lo utilizamos para referirnos a funciones biológicas que se relacionan con el tiempo y con el ritmo circadiano. Los estudiantes de primer y segundo año probablemente hayan escuchado poco o no hayan escuchado el término, que proviene del latín circa, que significa alrededor de. Ritmo circadiano es alrededor de un día que tiene 24 horas. Y en esas 24 horas hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Pero lo más interesante del ritmo circadiano es que nuestro organismo ha decidido que no va a funcionar igual a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde que a las 10 de la noche. Entonces, nuestro sistema circadiano, si lo fuéramos a definir, son todas las oscilaciones moleculares que, utilizando señales externas como pueden ser la luz, la ingesta de alimentos, sincroniza nuestras funciones biológicas con el ritmo rotacional de 24 horas de la Tierra. Y es un sistema anticipatorio, porque nos prepara con antelación para el estrés, para el sueño, ¿verdad? O sea, que mucho antes de que ocurran estos procesos fisiológicos, el ritmo circadiano, nuestro cronorritmo, pues nos está preparando para ello. Y bueno, como les decía, esto no es una ciencia moderna, porque ya los primeros indicios aparecen en 1729, cuando... Sabía que me iba a confundir con esto. Cuando de Mayran observa que en la planta de la mimosa abre y cierra sus hojas en la oscuridad total, sugiriendo que hay algún mecanismo interno que lo produce. 2 siglos después ya se comienza a hablar del término circadiano, comenzamos a hablar de ritmo circadiano y se establecen las bases de la cronobiología. En 1972 se comienza a hablar de la estructura que desde el punto de vista anatómico y fisiológico gobierna los tiempos de nuestro organismo, nuestro reloj central, que es el núcleo supraquiasmático y del cual vamos a hablar en unos minutos.
Y bueno, más recientemente, en 2017, quedan determinadas las bases genéticas y moleculares que están detrás de la cronobiología. Y es cuando nace entonces el concepto de crononutrición, que es el campo dentro de la cronobiología que se encarga de analizar cómo impacta el momento en que consumimos los alimentos en nuestra salud, en nuestro peso y en todo el estado metabólico que podemos determinar. Entonces, para entender cómo funciona la crononutrición, tenemos que estar empapados en conceptos fundamentales que tienen que ver con los relojes biológicos, con los relojes circadianos. Y ya habíamos adelantado que tenemos un reloj central cuya función es dictar el tiempo en nuestro organismo y que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático se encuentra en la porción anterior del hipotálamo, justo por encima del quiasma óptico, y se activa con una señal que es la luz solar, no cualquier luz. O sea, la luz del sol es captada por las células ganglionares de la retina que ascienden por el tracto retino-hipotalámico y estimula al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, entonces, a través del inicio del día y con la luz, activa y sincroniza todo nuestro organismo. ¿Lo hace solo? No, lo hace a través de su relación con el sistema nervioso autónomo, determinando cambios en la frecuencia cardíaca, en la temperatura, en la motilidad intestinal. Ninguno de estos procesos son iguales en la noche en relación con el día, y lo hace también activando el eje endocrino, modulando la secreción de importantes hormonas que obedecen a un ritmo circadiano. Y allí están la melatonina y el cortisol. Y me voy a detener porque, bueno, tenía unas diapositivas relacionadas con la acción de la melatonina y el cortisol, las quité, pero no voy a dejar de hablar de ellas porque son elementales en la crononutrición. Recuerden que la melatonina es la hormona de la oscuridad. Está inhibida durante el día porque el propio núcleo supraquiasmático la inhibe. Pero una vez que se va la luz del sol y las células de la retina, las células ganglionares, dejan de percibir la señal, envía una señal al núcleo supraquiasmático para que quite la inhibición sobre la glándula pineal y comience la secreción de melatonina. Y la melatonina comienza a circular en horario nocturno, aumentando sus concentraciones y llevando un mensaje. El mensaje es: llegó la hora de descansar, llegó la hora del sueño, llegó la hora de reparar. ¿De reparar qué cosa? ADN, de reparar tejidos. Recuerden que la melatonina se asocia con el sueño profundo, sueño reparador, que recibe su nombre por eso mismo, porque en ese momento es el momento en que reparamos en nuestro ADN dañado, nuestras células dañadas, nuestros tejidos dañados. Hay otra función importante de la melatonina de acción durante su secreción nocturna, y es que la melatonina inhibe a la insulina. Y nos vamos a quedar con esto porque cuando está circulando melatonina en horario nocturno, en horario pico nocturno, la sensibilidad a la insulina desciende drásticamente. Y tenemos en el otro extremo, como habíamos dicho, el cortisol, que es la contraparte. El cortisol se activa justo cuando nos vamos a preparar para el estrés del despertar, ¿verdad? Y ahorita el profesor Luis decía, cuando vamos a despertar se produce un pico, o sea, un incremento en la glicemia, si es que no hemos comido nada durante la noche. Sin embargo, durante la noche la melatonina garantiza el reposo, o sea, nos prepara para el ayuno nocturno cuando inhibe a la insulina, y 1 o 2 horas antes de despertar, el núcleo supraquiasmático envía señales al hipotálamo, el hipotálamo estimula la hipófisis a la glándula suprarrenal, y a través de la ACTH se produce cortisol. Este pico de cortisol matutino es imprescindible, es necesario, porque aumenta la glicemia y nos prepara para el día, o sea, aumenta la disponibilidad energética. O sea que la luz nos está anunciando de que el metabolismo comienza la fase activa de búsqueda de energía, y evidentemente esto se relaciona con la alimentación. O sea, ya desde aquí estamos incorporando el concepto de que alimentación y día son procesos que van sincrónicos. Ahora, este núcleo supraquiasmático se articula con otros relojes periféricos que están presentes
en tejidos periféricos, sobre todo en órganos que son metabólicos como el hígado, el páncreas, el músculo esquelético, y que tienen la función de modular tanto la fisiología como el metabolismo local. Pero estos relojes periféricos, fíjense, no se activan con la luz. Ellos están en sincronía con el núcleo supraquiasmático, pero quien los activa es la ingesta de alimentos. O sea que lo normal es que exista una sincronía entre núcleo supraquiasmático y relojes periféricos, luz e ingesta de alimentos. ¿Qué sucede? Y vamos a comenzar ahora ya a pensar cuando ingerimos alimentos en horarios desalineados, o sea, la ingesta nocturna. ¿Qué sucede? Se produce esto que ustedes ven aquí, que se llama desacoplamiento circadiano o cronodisrupción. ¿Por qué? Estoy comiendo en el horario de la noche. Mi núcleo supraquiasmático me está dictando que es de noche, pero mi hígado, que es un reloj periférico, está recibiendo mensajes de que es de día, porque él se activa con la alimentación. Y esa desalineación que provocamos conduce a un estado inflamatorio y a una ineficiencia metabólica que está respaldada por la acción de otra hormona de la cual vamos a hablar ahora y que tiene un carácter cíclico y que también tiene que ver con el ritmo circadiano y es precisamente la insulina. Bueno, la insulina, recordemos, estudiantes que están un poquito más alejaditos de la parte molecular, recuerden que la insulina es la hormona del postpandrial, ¿verdad? Que se estimula cuando se elevan los niveles de glucosa en la sangre. O sea, nosotros comemos, se elevan los niveles de glucosa, se estimula a la célula beta del páncreas y se produce insulina en una proporción adecuada según el nivel de glucosa en la sangre. O sea, mientras más nivel de glucosa, más producción de insulina. Y la acción de la insulina es hacer que esa glucosa que está en la sangre penetre a la célula que la va a utilizar como fuente de energía. Para eso tiene que interactuar con sus receptores, que son receptores de membrana. Y en esa interacción se activa un mecanismo metabólico que ustedes conocen, que es la activación de los transportadores de glucosa, que ¿cuáles son? Los GLUT. O sea, los GLUT son los transportadores de glucosa. O sea, en presencia de insulina, la glucosa penetra a la célula. Ahorita se hablaba aquí de la fisiopatología de la diabetes mellitus y bueno, por aquí entendemos que la diabetes mellitus tipo 1 se produce, la hiperglicemia se produce porque bueno, no tengo insulina, pero en la tipo 2 tengo insulina y lo que está afectado es la interacción de la insulina con su receptor y por lo tanto el mecanismo de activación de las GLUT que permite la entrada de la glucosa al interior de la célula. O sea, ese mecanismo lo tengo que tener en cuenta. Sin insulina no hay glucosa en el interior de la célula, con excepción del cerebro que no necesita la insulina, ¿verdad? Ustedes saben, no es insulino dependiente y no necesita la insulina para procesar la glucosa. Ahora, ¿qué pasa con la insulina? Como decíamos, que tiene un ciclo, tiene un carácter cíclico. La sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa se modifica drásticamente. Es máxima durante el día, pero es mínima durante la noche. O sea, por eso es que se recomienda sobre todo que las ingestas de carbohidratos se produzcan en la mañana o al mediodía. Fíjense que ya a las 2 de la tarde la sensibilidad a la insulina ha disminuido un 80%. Y en las consultas de nutrición por ahí, el que ha asistido, por lo menos de acá de la parte cubana, sabe que los nutricionistas te dicen, si tienes mucha necesidad de comer carbohidratos o dulce, hazlo antes de las 2 de la tarde. Porque ya a las 2 de la tarde comienza la reducción de la sensibilidad a la insulina. A las 8 de la noche se reduce a un 50%. Y si vamos a la noche tardía, está reducida al 25%, porque recuerden que la circulación de la melatonina me está disminuyendo la sensibilidad y la acción de la insulina. Comer en la noche me provoca toda una tormenta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que se incremente el nivel de glicemia en la sangre en un momento donde la insulina y la capacidad de la insulina es muy baja. Primero porque la sensibilidad está disminuida y segundo porque la melatonina me está disminuyendo la capacidad de acción de la insulina y por otra parte, ahorita lo decía el profesor Luis, está activándose el glucagón. Recuerden que el glucagón es la hormona pancreática que produce dos efectos fundamentales, glucogenólisis y gluconeogénesis a partir de precursores no glucídicos. Los dos procesos, ¿a qué me conducen?
a seguir aumentando la glicemia. Entonces tengo glicemia incrementada, tengo baja insulina que no puede procesar glicemia y tengo glucagón además incrementándome más y más la glicemia, que se produce un estado de resistencia a la insulina fisiológica. En este caso, cuando no somos diabéticos, ¿verdad? La glucosa se mantiene por mucho más tiempo en la sangre, produce glucotoxicidad, se produce estrés oxidativo a nivel de la mitocondria de la célula beta del páncreas que a la larga conduce a un fallo. Y lo que puede ser una resistencia transitoria y fisiológica se convierte en una resistencia crónica, ¿verdad? Y en una diabetes. Aquí la evidencia es que el consumo de carbohidratos, repito, debe ser en la mañana. Incluso se recomienda que no sea precisamente la mayor carga en el desayuno, porque recuerden que siempre se ha dicho que el desayuno determina el estado metabólico del día. Si yo comienzo mi día con una carga de carbohidratos, voy a provocar que a las 2 horas haya un pico de insulina. Los picos de insulina me producen hipoglicemias reactivas y el deseo de seguir comiendo, el antojo de seguir comiendo carbohidratos y hambre durante todo el día. Nosotros hemos hablado muchísimas veces porque hay quien dice, ¿cómo va a ser que yo ahora tenga hambre si yo me levanté ahorita y me comí un pan así de este tamaño? Y hemos dicho, mientras más grande es el pan que nos comamos, más rápido nos va a dar hambre, más alto va a ser el pico de insulina y más se va a producir la hipoglicemia reactiva y más deseo de comer, o sea, en menor tiempo me va a dar deseos de comer. O sea, sobre todo si es pan blanco de harina procesada. Lo ideal es consumir carbohidratos en su versión integral, si es pan, pan integral, y bueno, todas estas viandas que son fibra vegetal y por supuesto la fibra dietética que es carbohidrato no absorbible y que su consumo, estoy hablando sobre todo de la celulosa, los vegetales que tienen cascaritas. Recordemos que cuando consumimos celulosa lo debemos hacer antes. Nosotros tenemos la costumbre de mezclar las comidas y sabemos que el consumo de la celulosa debe ser antes para que como no se absorbe, crea una malla que hace que los carbohidratos, que son los que más rápido se absorben en la sangre y crean picos de insulina, se absorban más lentamente. Me evitan el pico de insulina y me evitan el caos metabólico. Entonces, esta sería la orientación. Ahorita en el curso vamos a hablar más de esto para no extenderme mucho, pero bueno, la orientación sería consumo de carbohidratos por la mañana o al mediodía. Si lo voy a consumir en el desayuno, tratar de que sean dosis adecuadas y se prefieren los desayunos a base de proteínas y de grasa para no tener picos de insulina que después me mantengan el día entero con hambre y con más picos de insulina. Bueno, ya esto lo había explicado. Es la manera en que de forma cíclica se modifica la sensibilidad a la insulina. Máxima en la mañana y va disminuyendo en el transcurso del día hasta la noche tardía, donde la presencia de la melatonina hace que baje bruscamente y es el momento en que se produce la glucotoxicidad y este fenómeno de hiperglicemia y de resistencia fisiológica a la insulina que se me puede convertir en una resistencia crónica a la insulina. Hay otras hormonas que yo no incluí aquí por cuestiones del tiempo, pero que también tienen que ver con la crononutrición. Ahí está la grelina y la leptina, que tienen que ver con el hambre, con la saciedad, con los deseos de comer dulce y que también obedecen a un ritmo circadiano. O sea, para que lo tengan en cuenta, después lo revisen, porque también se modifican y tienen que ver con los ciclos de la insulina. Ahora, todo esto está, como ya se sabía, ya habíamos dicho hace unos minutos, desde el 2017 quedó pautado, toda la regulación genética y molecular de la crononutrición. Existen genes que se denominan genes reloj y que actúan en 24 horas y que forman un bucle de activación-represión. O sea, hay genes que se activan en la mañana porque determinan la síntesis de enzimas digestivas. Recuerden que las enzimas son proteínas y para que se sinteticen tienen que estar determinadas genéticamente, mientras que hay genes que se activan en la noche para reprimir a los genes que estaban activados en la mañana. Y este bucle se mantiene así en 24 horas. ¿Qué pasa cuando comemos en horarios que no son los adecuados? Que alteramos el bucle y lo desgastamos. También sucede cuando comemos constantemente. Estamos comiendo constantemente y estamos produciendo un estado de activación-represión que me desgasta el bucle metabólico y conduce a una mala gestión de la energía y a la ineficiencia
metabólica. Estas son curvas que muestran la eficiencia en la oxidación durante el día. Esto es un paciente normal. O sea, la glucosa que comí... Ay, Dios. Ajá. Esta es la oxidación de los carbohidratos, cómo comienza siendo máxima en los primeros horarios del día y disminuye drásticamente durante el sueño, mientras que la oxidación de las grasas, sobre todo la oxidación de los ácidos grasos, disminuye o está disminuida durante el día y aumenta durante la noche. Cuando nosotros invertimos este ritmo, disminuye la oxidación de las grasas en la noche, y si estoy disminuyendo su oxidación y degradación, estoy facilitando la síntesis y la lipólisis y por lo tanto la creación de tejido adiposo, que por acción del cortisol, todo el mundo sabe, sobre todo en determinadas edades, se deposita sobre todo a nivel central. El cortisol tiene sus acciones metabólicas importantes. Hay físicos que son típicos del cortisol porque el cortisol acelera la proteólisis muscular, o sea, la proteólisis del músculo esquelético, y acumula grasas a nivel central. Por eso es típico este fenotipo de extremidades delgadas y abdomen ensanchado por la acumulación de grasa. Y ya hablamos ahorita de la importancia del cortisol en la generación de la hiperglicemia matutina. Y bueno, hay muchísimo que hablar todavía de crononutrición, pero esta es mi última diapositiva, donde incorporé a la microbiota, porque la microbiota está muy relacionada con la crononutrición y también obedece a un ritmo circadiano. Recordar que la microbiota es toda la población de microorganismos, bacterias, virus, hongos que colonizan nuestro tracto gastrointestinal y que forman una unidad biológica con nuestro organismo, que es el huésped. Y la microbiota tiene una capacidad génica masiva. O sea, nosotros tenemos alrededor de 20.000 genes, la microbiota tiene unos 3 millones de genes que les ayuda a realizar degradación de sustancias que nosotros no podemos degradar porque no tenemos enzimas para eso. Recuerden que las fibras dietéticas, la soluble, la no soluble, son carbohidratos no absorbibles. Nosotros no los absorbemos a la sangre, pero cuando llegan al intestino, la microbiota los fermenta y a partir de esto construye ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, por ejemplo, que es indispensable para la regulación del metabolismo energético y que tiene una importancia en el control del colesterol. O sea, las dos fibras, tanto la fibra no soluble, que es la celulosa, sobre todo la presente en la cascarita de los vegetales, y la fibra soluble, que está sobre todo en la parte central de las frutas y que forma geles en el intestino, contribuye a atrapar sales biliares. Sales biliares que, como ustedes saben, se sintetizan en el hígado utilizando colesterol. Por lo tanto, cuando las geles se forman y atrapan sales biliares, el hígado se ve obligado a fabricar más sales biliares utilizando más colesterol. Por eso contribuye a la disminución del colesterol. Bueno, la microbiota también tiene oscilaciones durante el día. Hay bacterias que se exacerban durante el día porque se activan y migran a la luz del intestino, donde está el moco intestinal, para interactuar con los alimentos. Y hay bacterias que se exacerban en la noche. Estas que se activan en el día retornan en la noche para favorecer que todo ese epitelio intestinal pueda ser reparado en la noche. Por eso, cuando nosotros comemos en horarios adecuados, estoy alineando la función de la microbiota con la función intestinal. Pero cuando me voy de ese horario, estoy haciendo que la microbiota se despierte, por decirlo así, en un momento en que su actividad enzimática está en reposo. Y estoy provocando entonces que se altere la integridad de la barrera intestinal, que se produzca un aumento en la permeabilidad. Si yo aumento la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿qué pasa? Que elementos bacterianos penetran en la sangre y producen lo que se conoce como endotoxemia, un proceso que incrementa la inflamación y que evidentemente me lleva a la ineficiencia metabólica. O sea que a la hora de hablar de crononutrición tenemos que tener en cuenta no solamente la actividad de los relojes periféricos y la desalineación que se produce entre el reloj central y los relojes periféricos, sino también la actividad de los genes, que son genes de 24 horas, y
la acción de la microbiota. La disbiosis, que es como se llama esta alteración de la microbiota cuando comemos en horarios nocturnos, puede ser modulada. Puede ser modulada cuando yo ajusto mi ventana de alimentación a las primeras 8 a 10 horas del día. Lo ideal es que si yo hago mi primer comida a las 8 de la mañana, termine de comer a las 6 de la tarde. Y si después de eso como algo, pues puede ser un té, algo muy sencillo y con una densidad calórica baja. Evidentemente, nunca carbohidratos. Hay una serie de recomendaciones clínicas, son muchas más. Escogí estas que pautan elementos importantes en la crononutrición, o sea, sincronizar las ventanas de alimentación, que es lo que le acabo de decir, ajustar mi ventana de alimentación a las primeras 8 a 10 horas del día, con lo cual estoy facilitando la acción de los genes reloj y estoy facilitando la acción de la microbiota y no la estoy desalineando con la función del intestino. Ya habíamos dicho que la concentración de carbohidratos, el 70% de las ingestas de carbohidratos debe ocurrir en el horario de la mañana, en el horario del mediodía, ya después de las 2 de la tarde comenzará a disminuir su ingesta. Recordar la glucotoxicidad que se produce cuando permanece mucho tiempo la glucosa en la sangre y la disfunción de la célula beta. Las cenas altamente proteicas, o sea, si yo no puedo adelantar mi cena porque no puede ser, debo priorizar que la estructura sea a base de proteínas. Y en estos días hemos estado hablando de proteínas con los estudiantes. Proteínas de alto valor biológico procedentes sobre todo de fuentes animales y otras proteínas que no tienen alto valor biológico, pero que yo la puedo complementar con las proteínas que tienen el aminoácido limitante y construir una proteína completa. Entonces, en eso también tenemos que pensar cuando vamos a orientar la dieta del paciente. La fijación lumínica, que es importantísimo, porque recuerden que nuestro reloj central se activa con la luz y a veces pasa que, por lo menos nosotros el fin de semana, a veces nos levantamos, nos quedamos en la habitación trabajando en la computadora, ni siquiera abrimos la cortina y no permitimos que durante todo el día no nos exponemos a la luz solar. Y la exposición a la luz solar en horas tempranas de la mañana es un activador temprano del metabolismo porque me está activando el reloj central, que es el que le dicta a todo mi organismo de que es de día y que el metabolismo está activo y que está buscando disponibilidad de energía. Entonces, esta es otra de las indicaciones clínicas importantes que tenemos que trasladar a nuestros pacientes. Y bueno, eso tiene que ver también con lo que hablamos ahorita en relación con las hormonas metabólicas, melatonina, cortisol, insulina, etc. Bueno, colegas, hemos visto cómo ya la medicina no se trata solamente de prescribir qué, sino cuándo. Y yo decidí terminar con este mensaje. El metabolismo tiene un horario, respetarlo es ciencia, enseñarlo a nuestros pacientes es medicina de vanguardia.